By Arthur Maxwell. Muchas personas tienen tableros Ouija solo guardados en sus armarios, acumulando polvo, y la mayoría probablemente nunca los ha usado. Descubrí qué son los tableros Ouija cuando tenía 16 años, y cuando pregunté a mis padres si teníamos uno en casa, mi madre dijo que sí, que tenía uno enterrado en algún lugar del armario con todos los juegos de mesa. Ese armario estaba en el sótano, cerca del lavadero, un pequeño armario con un montón de cosas antiguas de mis padres. Estaba intrigado por probar el uso de un tablero Ouija, porque era ligeramente supersticioso. Mi madre me ayudó a rebuscar en el armario sin desordenar la integridad y el orden con los que ella había organizado todo allí dentro, y eventualmente encontró una caja polvorienta que simplemente decía Ouija y tenía 2 manos sosteniendo la pieza que se mueve por el tablero llamada planchette. La caja estaba medio desmoronándose en los bordes, aunque mi madre dijo que solo lo habían usado un par de veces. Lo primero que hice fue enviar un mensaje a algunos amigos para que vinieran a usar el tablero Ouija conmigo ese fin de semana, cuando estaría solo en casa, para que fuera más aterrador. Mi amigo Liam, que tenía 17 años y un coche, recogió a mi amigo Jack y vinieron directo. Eran alrededor de las 21 o'clock. Ya estaba oscuro, obviamente, y mis padres estaban fuera por algunas noches. Mi hermano menor, Adam, de 2 años más joven, también estaba en casa, así que le pedí que participara también. Íbamos a jugar en el suelo del desván, que fue convertido en mi habitación. Apagamos las luces y luego encendimos una linterna y la colocamos en el suelo, en la esquina de la habitación, apuntando al tablero. Los 4 nos sentamos en un lado del tablero y sosteníamos la planchette y comenzamos a hacer preguntas. Ninguno de nosotros lo había hecho antes, así que hicimos preguntas básicas. Yo dije, si hay alguien ahí, mueve la planchette. Entonces, por primera vez, comenzó a moverse hacia la palabra sí. Adam preguntó, ¿cuántos años tienes? Y la planchette se movió de los números 6 a 7. 67. Nos miramos unos a otros, y aunque sospechaba que alguno de ellos estaba moviéndola, y estoy seguro de que los otros también lo sospechaban, todos seguimos jugando y no rompimos la inmersión. Fuimos haciendo preguntas por turno. Eventualmente, pregunté al tablero, ¿eres un demonio? Y la planchette fue a la palabra sí. En este punto, todos nos reímos y rompimos la inmersión, sabiendo que uno de nosotros estaba bromeando. En ese momento, la linterna se apagó y todos dejamos de reír y nos asustamos mucho. ¿Quién hizo eso?, preguntó alguien, pero claramente ninguno de nosotros lo había hecho. La linterna estaba en la esquina. Arrastré para cogerla y seguí presionando el botón, pero no encendía. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y vi las expresiones asustadas de mis amigos y mi hermano. Dije que fue el momento más aterrador para que se acabara la batería, pero también parte de mí creía que no era una coincidencia. Paramos de jugar después de ese momento e incluso salimos de mi habitación y fuimos al patio trasero solo porque todos estábamos asustados de estar en la casa en ese momento. Tuve que dormir en esa habitación esa noche, sin embargo, y cuando mis amigos se fueron y Adam eventualmente se fue a dormir, supe que tenía que hacer lo mismo. Puse el tablero Ouija de vuelta en la caja y lo llevé abajo de mi habitación. Me sentí extraño durmiendo en la misma habitación que él esa noche. Tan pronto como apagué la luz, intenté dormir inmediatamente, sin quedarme en el teléfono por 1 hora, o lo que sea, como suelo hacer. Cuando finalmente estaba comenzando a quedarme dormido, algo en mi armario se cayó. Inmediatamente me levanté y miré en dirección a la puerta del armario. Encendí la lámpara de mi mesita de noche y fui hacia el armario.
era un pequeño armario donde guardaba algunas ropas. Había un interruptor afuera del armario que encendía una sola bombilla dentro de él. Lo encendí y miré hacia la rendija debajo de la puerta. Había lo que parecían ser dos sombras proyectadas por pies al otro lado de la puerta. Tan pronto como vi eso, empecé a gritar «Adam» y corrí hacia su habitación. Le expliqué lo que acababa de ver y lo llevé a mi habitación para mostrárselo. Cuando vino a mi habitación, la luz en el armario todavía estaba encendida, pero las sombras en la parte inferior de la puerta ya no estaban. Abrí la puerta y no había nadie en el armario, pero había algo en el suelo. Era una caja de madera que hice en clases de manualidades y donde ponía recuerdos de la infancia. De alguna manera, se había caído y el contenido se había derramado en el suelo. No había corriente de aire en el mundo que pudiera haberlo derribado. No tenía sentido lógico. Dormí en la cama de mis padres esa noche y la siguiente y durante una semana después de eso. Eventualmente, volvería a dormir en mi propia cama, pero nunca olvidaría esa noche. No he vuelto a tocar un tablero Ouija desde entonces. Bye, Cody. Nunca antes había usado una tabla Ouija hasta que tuve unos 20 años. Nunca fue algo que me interesara, pero mi amigo George estaba brevemente hablando con una chica que estaba interesada en eso. Su nombre era Mandy. A ella le gustaba explorar lugares abandonados y supuestamente embrujados. Un día me invitó a ir con ellos y su amiga a esta casa aparentemente embrujada y abandonada. A media hora en coche, él aseguró que la amiga era bonita para convencerme de ir. No tenía nada que hacer esa noche, así que pensé por qué no. Estaríamos haciéndolo tarde en la noche. George me recogió primero alrededor de las 11 de la noche y luego conducimos para recoger a las chicas en este parque. Ya había conocido a Mandy una vez, pero no a su amiga. Su amiga, Carly, tenía cabello rojo, un piercing en la nariz y una manga en el brazo derecho. Mandy ya había estado en esta casa antes y dijo que era muy activa, un término que nunca había escuchado hasta ese momento, pero obviamente entendí lo que quería decir. Sonreí un poco cuando lo dijo porque sinceramente me reí para mis adentros. No creo en lo paranormal, así que me pareció un poco gracioso. Mandy trajo consigo un gran bolso, así que durante el viaje le pregunté qué había dentro y sacó esta caja, una caja de Ouija, y luego sacó una vela. Entonces George dijo: «Oh, esta es la sorpresa». Aparentemente, la sorpresa de ella para George era que usaríamos una tabla Ouija en esta casa abandonada. Seré honesto, eso no sonaba muy divertido para mí, pero estaba allí por la aventura. Mandy dirigió a George hacia dónde estacionar cuando llegamos cerca. Era esta calle muy oscura, sin luces de calle, con un campo abierto a un lado y árboles al otro. La entrada de la casa estaba cerrada con una puerta, así que tuvimos que caminar desde allí. Caminamos entre algunos árboles que nos llevaron al patio trasero de la casa. Desde allí, Mandy nos llevó a la ventana trasera por la que había entrado la última vez. Estaba un poco alta, así que tuvimos que ayudar a las chicas a subir, y nosotros solo subimos y caminamos por la casa por un tiempo. Todos los muebles todavía estaban allí adentro, pero estaban en ruinas. No había sido habitada probablemente en décadas. No me asusto fácilmente, y debo admitir que estar allí dentro por la noche era bastante siniestro. Probablemente sería aterrador estar solo. Estaba muerto en silencio, además de nuestros pasos en los pisos crujientes. Había algunos retratos antiguos de personas colgados en la pared. Parecían haber sido tomados en los años 50, lo que me hizo pensar en lo antigua que era esta casa y cuál era la historia detrás de ella. Probablemente la pareja que vivía allí murió
y ya no había más familia para reclamar la casa. Mandy colocó la tabla en el suelo y encendió estas 2 velas. Pude decir que estaba realmente involucrada en esto. Ella tomó la iniciativa preguntando un montón de preguntas espirituales. La pieza de la tabla no se movió en las primeras preguntas, mientras ella seguía preguntando si alguien estaba allí, si alguien podía escuchar, etc. Eventualmente comenzó a deletrear la palabra hola. Miré a George, quien me devolvió la mirada, pero las chicas estaban serias e incluso dijeron que dejara de reír por respeto, así que dejé de sonreír y puse una expresión seria. Mandy preguntó cuál era su nombre y la tabla se movió lentamente por el tablero para deletrear el nombre Gregory. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo llevas muerto? Y luego se movió para deletrear 30 años. No creí ni por un segundo, sabía que Mandy o Carly estaban haciendo eso. Esto continuó por un tiempo y bromeamos hasta que hubo un gran estruendo arriba en la casa. Todos saltamos y soltamos la tabla. George dijo que alguien estaba allí arriba y Mandy insistió en que podría ser Gregory. Mandy y Carly volvieron a poner sus manos en la tabla y le preguntaron a Gregory si había hecho ese sonido, y George y yo las detuvimos y dijimos que necesitábamos irnos si alguien estaba allí arriba. Luego observamos mientras la tabla se movía hacia la palabra sí. En este punto, George y yo estábamos convencidos de que las chicas nos estaban gastando una broma y que tenían a alguien allí arriba tratando de asustarnos, y escuchamos pasos encima de nosotros. No había forma de negar que esos sonidos eran pasos. George y yo acordamos ir arriba y verificar esperando encontrar a alguien tratando de jugar una broma. Las chicas siguieron diciendo que no bajáramos. Subimos las escaleras que crujían extremadamente y entramos en la primera puerta abierta que encontramos. Era un dormitorio. Los muebles y todo en la habitación estaban extremadamente deteriorados, y luego había esta puerta en la esquina del dormitorio, probablemente un armario. Estaba entreabierta y nos susurramos el uno al otro que creíamos haber oído algo en el armario. Puse mi dedo en mis labios para indicarle que se callara y escuchamos una exhalación clara detrás de la puerta. Rápidamente salimos de la habitación. Bajamos las escaleras esperando encontrar a las chicas todavía en la sala, pero habían desaparecido. Las velas, la tabla Ouija, todo. Solo había oscuridad en la casa ahora. Ni siquiera las escuchamos salir. Salimos por la ventana nuevamente apresuradamente y corrimos hacia el coche. George intentó llamar al teléfono de Mandy varias veces, pero siempre iba directo al correo de voz. Ella lo bloqueó. No estaban en ninguna parte, nos dirigimos directamente al coche y nos fuimos a casa. George nunca volvió a saber de esa chica. Solo salió con ella 2 veces. No sabía dónde vivía ni nada. Formamos nuestra propia teoría loca de que de hecho estaban tratando de atraparnos de alguna manera y los pasos allí arriba eran de alguien que ellas conocían. También es posible que nunca hayan salido de la casa y que estuvieran escondidas en algún lugar dentro. Los más supersticiosos pueden creer que de hecho hablamos con un espíritu y algo más sobrenatural estaba ocurriendo. Bye, George Grosko. En octubre de 2015, cuando estaba en el 3er año de la escuela secundaria, estaba en mi fase de terror, obsesionado con todo lo espeluznante y sobrenatural. Con la llegada de Halloween, también estaba leyendo muchas historias de miedo sobre tableros de Ouija y las experiencias de la gente con ellos. Mi curiosidad estaba despierta, así que pedí un tablero de Ouija por Amazon, y cuando llegó, esperé una noche en que nuestros padres no estuvieran en casa para usarlo. Convencí a mi hermana menor para que lo intentara conmigo. Estábamos en la mesa del comedor
con las luces atenuadas, ambos sosteniendo la planchette. Hice algunas preguntas al tablero y mi hermana y yo nos retiramos porque era un poco extraño y divertido. Empecé a mover la pieza alrededor tratando de asustar a mi hermana, pero ella sabía que era yo quien lo estaba haciendo. Después de unos minutos haciendo esto, empezamos a aburrirnos y mi hermana quería parar. Le dije, intentemos por unos minutos más. Después de un poco más de espera para que la planchette se moviera por alguna entidad invisible, decidimos rendirnos. Mi hermana se fue a su habitación después de eso y yo fui a la mía. Busqué más historias de tableros de Ouija en línea y seguí leyendo las experiencias de la gente con ellos. Luego, busqué por qué no funcionó para nosotros. Otras personas habían dicho que la primera vez que usaron tableros de Ouija no había pasado nada, así que decidí intentarlo nuevamente. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando mi hermana ya estaba dormida, bajé nuevamente al comedor y volví a atenuar las luces. Una vez más, intenté usar el tablero de Ouija haciendo preguntas similares a las de unas horas antes, solo que con una voz más baja para no despertar a mi hermana. Sostuve la planchette con ambas manos, esperando que se moviera, pero nunca lo hizo. En cambio, escuché sonidos desde arriba, como pasos suaves. Podrían haber sido de mi hermana. Ella podría haberme escuchado aquí abajo. Los sonidos de pasos fueron seguidos por una voz femenina amortiguada. No sonaba mucho como mi hermana, sin embargo, y la voz venía directamente de encima de mí. La habitación encima del comedor era la habitación de nuestro hermano mayor, que estaba en la universidad. Mi hermana no estaría allí. Subí las escaleras silenciosamente y escuché la voz volviéndose más alta mientras me acercaba a la habitación de mi hermano. Venía de allí. Estaba curioso si mi hermana me estaba gastando una broma, cambiando su voz para sonar más baja y asustarme. Llegué a la puerta y apoyé mi oído en ella. Escuché la voz de una mujer mayor. No estaba seguro de cómo mi hermana podría hacer una voz así. Al principio, no sabía qué se estaba diciendo hasta que me di cuenta de que la voz seguía diciendo: «La abuela está aquí, Georgie», una y otra vez. Era la voz de mi difunta abuela. Sentí que cada pelo de mi cuerpo se erizaba. Abrí la puerta y encendí la luz, pero no había nadie dentro. La voz se había detenido. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me acurruqué bajo las mantas. Sentí que toda la habitación giraba mientras no podía formar pensamientos racionales sobre lo que acababa de pasar. Era tan vívido que no podía haberlo imaginado. Cuando me calmé, recé antes de intentar dormir, o al menos intentar dormir. Estuve despierto toda la noche. Aún recuerdo esa noche tan vívidamente, 8 años después.